Levítico capítulo 4, tenemos aquí la ley de las ofrendas por el pecado, en donde el capítulo comienza diciendo que el Señor le habla a Moisés y le dice a los israelitas que si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado, que no se hagan, y hace algunas de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado. Y ahí comienza a dar todo el detalle respecto a alguien que peca de forma inadvertida. En este caso pone al sacerdote, debe traerse un novillo sin defecto delante de la presencia de Dios, y luego los sacerdotes deben hacer el trabajo que siempre hacen, que es tomar al animal, degollarlo, traer y poner este animal delante del Señor, rociar su sangre 7 veces, que señala la idea de la plenitud, y luego sacar las partes del animal, quemarlas delante de la presencia del Señor, y entonces va a ser una ofrenda de expiación que va a perdonar el pecado. Tenemos luego otra situación. En el verso 13 dice que si toda la congregación de Israel es la que comete error y el asunto pasa desapercibido a la asamblea y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciendo así culpables, cuando llega a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo de ganado como ofrenda por el pecado y lo traerán delante de la tienda de reunión. Aquí tenemos entonces otro caso, que es si alguien de la congregación comete un pecado, entonces debe traerse un novillo delante de la tienda de reunión, y aquí los ancianos son quienes ponen sus manos sobre la cabeza, se degolla el animal y luego toma la sangre el sacerdote y la rocía 7 veces delante del Señor frente al velo. Le quitan la grasa, queman todo sobre el altar, como habíamos dicho en el capítulo anterior, que esto simboliza entregar lo mejor a Dios, y así se hará entonces expiación por ellos, y dice la escritura que serán perdonados. Luego tenemos otro caso en el verso 22 que nos dice cuando es un jefe el que peca inadvertidamente, hace alguna de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, entonces así es culpable, y ahí señala que debe traerse un macho cabrío sin defecto, se pone la mano sobre este macho cabrío, se degolla delante de la presencia del Señor, y los sacerdotes son quienes toman esta sangre y la derraman por todo lugar, quemando la grasa, dejándola aparte y entregándola lo mejor para el Señor. Luego tenemos el último caso de este capítulo en el verso 27, donde nos dice que si alguien del pueblo es el que peca inadvertidamente haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y se hace culpable, se ha de saber el pecado que ha cometido, traerá su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Se hace lo mismo, pero también se da la opción de presentarse en el verso 32, también se puede presentar un cordero como ofrenda por el pecado para que traiga una hembra sin defecto, y se hace lo mismo, poner la mano sobre la cabeza, degollar el animal, salpicar la sangre, y así entonces termina este capítulo diciendo: así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Este es un capítulo que señala entonces la ley de las ofrendas por el pecado y nos puede llevar a meditar en las siguientes aplicaciones. Primero, que todos los pecados que comete el pueblo, ya sea por descuido o por ignorancia, no son pasados por alto por Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es una ofensa contra el Señor. El pecado contamina nuestra vida y nos separa de nuestra relación con Dios. Pero además de eso, el pecado también hace daño al prójimo. Daña la comunión, daña la relación que pueda haber también entre el mismo pueblo. Por eso es importante reconocer esta verdad, y cuando vemos pecado en nosotros necesitamos ir delante de la presencia de Dios. Hermanos, ¿ves la necesidad que tenemos de estar delante de la presencia del Señor? ¿Puedes ver lo necesario que es venir y confesar nuestros pecados delante de Dios? ¿Cuánta necesidad hay en nosotros verdadera de venir y confesarnos ante Dios de toda la maldad y todo el pecado que hay en nosotros? A veces no nos damos cuenta incluso de cosas que son ofensivas a Dios, y es por eso que venimos todos los días, o deberías venir todos los días ante la presencia de Dios y confesar que has pecado, porque incluso en cosas que ni siquiera te has dado cuenta, has pecado delante de Dios y has ofendido al Dios santo, glorioso,
que te ha salvado, que te ha llamado. Otra cosa por la cual podemos meditar es la preocupación que debemos tener por el pecado, pero no solo por el pecado individual nuestro que traemos y confesamos, sino que, como dijimos, el pecado daña y afecta también la relación con el prójimo. Y si nosotros observamos este capítulo, vemos que hay una preocupación no solo por el pecado de uno, sino por el pecado comunitario, por todo el pueblo del Señor. Y esta preocupación no es una preocupación morbosa de querer saber cuál es el pecado, sino que es un deseo genuino de estar intercediendo por nuestros hermanos, debido a que ellos también están pecando y ofendiendo a Dios de muchas maneras que ni siquiera se dan cuenta. Tenemos en la Biblia ejemplos como Daniel intercediendo no solo por sus pecados, sino también por los del pueblo. Tenemos el caso de Esdras, que está intercediendo no solo por sus pecados, sino también por los pecados del pueblo. Y el mismo Jesús orando por su pueblo debido a que sabía que ellos iban a pecar. Hay una preocupación constante por los pecados no solo individuales, sino también del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. Entonces, cuando tú oras, ¿cuántos de tus oraciones incluyen a tus hermanos? ¿Cuántos de tus oraciones incluyen a la iglesia a la cual tú perteneces? Estás intercediendo no solo por tus pecados y rogando no solo por tus pecados, sino también por los pecados de los demás, de tus hermanos, de la necesidad que ellos tienen y necesitan también de perdón. Y podemos meditar también en este capítulo algo muy hermoso que nos dice este capítulo. 5 veces nos dice que después de hacer el sacrificio de expiación hay perdón. Después de sacrificar al animal, de derramar la sangre, hay perdón. Y el autor de Hebreos nos recuerda en el capítulo 9, versículo 22, que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no había perdón en el antiguo pacto, y en el nuevo pacto tampoco. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero en el nuevo pacto hay un cordero perfecto. Hay alguien totalmente sin defecto. Jesucristo ha derramado su sangre. ¿Para qué? Para darnos perdón. Qué maravilloso, hermano. Darnos perdón. Darnos ese acercamiento que podemos tener delante de un Dios santo solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos venir ante Él y entender con mayor claridad cuando nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de la maldad que hay en nosotros. Por medio de Jesucristo podemos ser limpiados de nuestro pecado. Y ese es el sacrificio que Dios nos dio. El mismo Dios envió a su Hijo para que hubiera un sacrificio por nuestro pecado, y fue nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.